Bueno, esta noche quisiera compartir un mensaje intitulado Dale tus batallas a Dios o entrégale tus batallas a Dios. Y esta noche vamos a ver o leer sobre la vida del rey Josías. Josías fue uno de los reyes más grandes de Judá. Y antes de Josías, que en hebreo es Yoshiyahu, y Yoshi significa apoyar o sostener o también regalo. Y Yahu o Yahu significa, es otro nombre para Jehová. Ya lo recortan a YAH. Entonces, cuando ven ustedes un nombre como Yoshiyahu, como Eliyahu, como Elías, quiere decir mi Dios es Jehová. Eli quiere decir mi Dios. Yahu quiere decir Jehová. Entonces, Eliyahu o Elías significa mi Dios es Jehová. Y también estaba buscando el nombre de Netanyahu, Benjamín Netanyahu, y Netan significa regalo. Entonces, Netanyahu significa regalo de Dios. Y es muy interesante, ¿verdad? Los nombres, hermanos, tienen mucha significancia. Y en este caso vamos a ver la vida de Yoshiyahu, o en español es Josías. Y lo interesante es que el abuelo de Josías, el rey Manasés, fue uno de los reyes más malos. Es más, después de haber leído su historia, su vida, yo pienso que fue peor que los reyes de Israel y los reyes de Judá. Fue tanto la maldad de Manasés, y reinó como 52 años en Jerusalén. Y este hombre hizo pasar a su hijo por el fuego. En otras palabras, quemó a uno de sus bebés vivos, ofreciéndolo a Dios Molec. Y dice la palabra de Dios que llenó a Jerusalén de sangre inocente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que llevaban a sus bebés, las personas, y los ofrecían a Molec, a este Dios falso, que quemaban vivos a los niños. O sea, ahora tenemos el aborto, ¿verdad? Y pues en el aborto matan a los bebés en el vientre. Pero en esos días, y no quiero ser demasiado gráfico, pero lo que hacían es que el dios Molec era un dios de metal con los brazos extendidos de esta manera. Y hacían arder a este metal hasta que estaba rojo. Y tomaban a los bebés y los ponían en los brazos de este falso dios y los quemaban vivos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la maldad de una persona de hacerle eso a su propio bebé? Y lo que hacían los malvados era que antes de poner al bebé tocaban tamboras y otros instrumentos para que no se oyeran los gritos del bebé cuando era sacrificado. Y dice la palabra de Dios que Manasés llenó tanto a Jerusalén de sangre inocente a causa de estos bebés. Y hermanos, y también ya hemos hablado del aborto. El aborto no es nada más que derramamiento de sangre inocente, ¿verdad? De la manera como dice el dicho, que quieras cortar el pastel, el aborto es matar a los bebés no nacidos, es matar a un alma. Y si la persona no se arrepiente, un día va a dar cuentas por la sangre de esos bebés, ¿verdad? Y tuvo un hijo, Manasés Amón, que le sucedió, pero era igual de malvado y sus propios súbditos lo mataron. Y subió al reino esta persona que se llamaba Josías o Yoshiyahu en hebreo. Y Josías, vamos a leer esta historia, es un poco larga, pero no es aburrida. Y luego vamos a llegar al punto de este mensaje.
Y vamos a comenzar leyendo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, comenzando el verso 1. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Yeshua. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Verso 3 dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces, la casa de Dios, hermanos, el templo, estaba tan abandonado y por muchos años, pues Manasés reinó 51 años. Había sido, ¿cómo se dice?, descuidado. Y Josías le mandó a uno de sus súbditos a que llevara el dinero para que personas repararan el templo. Verso 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ni siquiera habían leído las escrituras, hermanos. No habían leído la Torá, la ley de Moisés, estaba abandonada. Y Hilcías, el sumo sacerdote, dijo: ¿sabes qué? Estaba buscando entre las cosas y encontré la Torá. Encontré la palabra de Dios. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Hermanos, cuando las personas abandonan la palabra de Dios, cuando no hay palabra, la gente, el pueblo, se aparta de Dios y lo reemplaza con otras cosas. Habían abandonado a Dios, Israel, habían abandonado su ley, su palabra, y lo habían reemplazado con ídolos, con paganismo, y practicaban todo tipo de perversidad porque se habían apartado de la ley de Dios. Entonces, el mismo sumo sacerdote no había ni siquiera leído la palabra de Dios al pueblo, y dice que la encontraron. Y le leyó las palabras de la ley, de la Torá, a Josías, y fíjense su reacción, verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces se dio cuenta, al leer las escrituras, especialmente Deuteronomio 28, de lo que les iba a pasar si abandonaban a Dios. Pero quiero hacer hincapié esta noche en que los reyes buenos, los reyes que eran temerosos de Dios, consultaban a Dios.
Los reyes malvados consultaban a los dioses falsos o buscaban ayuda de otros países, pero los hombres de Dios siempre buscan a Dios, siempre le preguntan a Dios. Y este rey bueno mandó a sus súbditos y les dijo, vayan y consulten a Dios por mí. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Fíjense, no había ni siquiera hombres profetas. Había una profetisa que se llamaba Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigvá, hijo de Arás, guardia de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Otra característica de cuando un país abandona a Dios, los hombres dejan de hacer su responsabilidad de dirigir, ya sea en el gobierno, ya sea en las cosas espirituales y en la política, y empiezan a subir las mujeres, porque cuando algo está vacío se tiene que llenar de algo. Y Israel había llegado a tal grado que ya ni siquiera había hombres profetas, Judá, sino que Dios levantó a una mujer, una profetisa llamada Hulda, y fueron a consultarla a ella. En este tiempo, en los tiempos que vivimos, vemos cómo las mujeres se han levantado en todo, en la política, en lo espiritual, en la iglesia, habiendo pastoras, y la Biblia no califica a ninguna mujer a que sea pastora. Lean la palabra de Dios, me parece que es en Tito, en 1 Timoteo, donde habla de las calificaciones de los pastores, y se van a dar cuenta que Dios llama a los hombres. Pero cuando los hombres ya no hacen su trabajo, cuando no son los dirigentes de su hogar, cuando no quieren dirigir la nación, cuando quieren dirigir en maldad, entonces Dios levanta a las mujeres. Y Hulda era una profetisa de Dios, y Josías lo reconocía y mandó a sus súbditos a que fueran a consultar a Dios por medio de esta profetisa. Verso 15, y dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del pueblo, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey su respuesta. Entonces, Dios ya había hecho su decisión, ¿verdad? De destruir a Jerusalén y destruir a Judá, porque lo habían abandonado y habían adorado a dioses falsos. Pero, escuchen esto, miren, el rey se humilló delante de Dios. Y Dios le dijo, va a suceder todo esto, pero no va a suceder en tus días. Hermanos, cuando nos humillamos a Dios, no importa qué hayamos hecho, no importa qué maldad hayamos hecho, cuando nos humillamos a Dios, el Señor dice que un corazón contrito y humillado, tú no rechazarás. Cuando una persona se humilla a Dios y se entrega a Dios, Dios no lo rechaza. Tal vez alguien me está oyendo esta noche y ha cometido cosas indebidas, cosas malas. Pues yo quiero invitarte a que te arrepientas, que te vuelvas de tu pecado
y te humilles a Dios y Dios te recibe. Si nunca le has dado tu vida al Señor, puedes invitar a Jesús, le puedes pedir perdón por tus pecados, invitarlo que entre a tu corazón y se haga el Señor de tu vida. A lo mejor te has apartado de Dios o estás viviendo en pecado. Pues si tú te arrepientes y tú te humillas y te vuelves a Dios, Dios te recibe, ¿verdad? No te rechaza, pero tienes que humillarte delante de Dios y regresarte a Él y Él te recibe. Y hazlo pronto porque no queda demasiado tiempo. No queda demasiado tiempo. La venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. El arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que pensamos y tienes que arrepentirte y tienes que volverte a Dios. Deja de escuchar a los falsos pastores, los falsos maestros que te dicen que nomás porque hiciste una oración, tú puedes vivir tu vida como quieres, puedes seguir en pecado, puedes seguir viviendo como que no hay Dios. No les hagas caso. Vuélvete de tus pecados a Dios. Porque dice la palabra de Dios, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esta también morirá. En otras palabras, la muerte espiritual, la ida al infierno y al lago de fuego. Pero aquí vemos a un rey que cuando escuchó la palabra de Dios, fíjense, ni siquiera habían leído la palabra de Dios. Y oyó todo lo que Dios iba a hacer, rasgó sus vestidos, se arrepintió y le fue a consultar a Dios y Dios le dijo que había recibido su humillación delante de él y que él no iba a ver las cosas que iban a suceder. Y vamos a seguir leyendo. El verso 1 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes dice: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. No estoy seguro cuántos libros tenían, pero de seguro tenían la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y no estoy seguro cuántos escritos de los profetas tenían, porque los profetas todavía recientemente habían ministrado, no estamos seguros, pero cuando menos tenían la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora, Josías, hermanos, hizo lo que ningún rey delante de él hizo. Hizo unas reformas espectaculares, unas reformas impresionantes. Y vamos a ver, verso 4 dice: Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Ásera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Hermanos, se habían corrompido tantos los reyes que habían hecho utensilios a los dioses falsos y los habían metido en el templo, desacrando a la casa de Dios. Los sacó Josías y los quemó y llevó las cenizas a Betel. Ahorita vamos a ver por qué a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal y al sol y a la luna y a los signos del zodiaco
y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Ásera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Empezó a destruir, a derribar a todos los dioses falsos y los empezó a quemar. Verso 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tenían las mujeres tiendas para Ásera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Gebá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Había llegado, hermanos, tanto la depravación que tenían tiendas de prostitución en el templo, en la área del templo, de hombres y mujeres. E iban las personas y se metían con esas prostitutas como adoración a los dioses falsos. Hasta ese punto había caído Judá en el templo de Dios. Llegó Josías y dijo, sáquenme a todos estos, saquen a estas abominaciones, saquen los utensilios de los dioses falsos, sáquenlos de aquí. Empezó a hacer una reforma, empezó a barrer con todas las abominaciones que su abuelo Ezequías había hecho. Su abuelo Manasés, Ezequías fue un buen rey. Su abuelo Manasés había hecho. Verso 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, un dios falso, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasare su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Este era el dios falso donde derramaron mucha sangre inocente. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén. Hermanos, ninguno de los reyes pasados derribaron los lugares altos. Altares que habían edificado desde el tiempo de Salomón alrededor de Jerusalén, ninguno de los reyes, ni siquiera Ezequías, los derribaron. Pero Josías estaba derribando todo. Verso 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, desde los tiempos de Salomón, hermanos, aproximadamente unos 400 años antes. Nos habían quitado. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Ásera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel, aquí, y esta es la razón, que echaron las cenizas en el lugar de Betel. Igualmente, en el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Cuando se dividió el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, Jeroboam fue su primer rey, y Jeroboam edificó un becerro allí en Betel, y hizo que todo Israel
se volviera en contra de dioses falsos. Hermanos, y el reino del norte de Israel nunca tuvo un buen rey. Nunca tuvo un buen rey. El que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Ásera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado de esto. Esta historia es muy impresionante. El varón que se está refiriendo es la historia ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 13. Cuando Jeroboam edificó ese altar y iba a hacer el sacrificio, Dios envió a un profeta que vino y le dijo, y lo nombró por nombre. Dijo que un día se iba a levantar un rey llamado Josías, fíjense, que iba a destruir ese altar que Jeroboam edificó. Y Jeroboam lo quería matar. Cuando extendió su mano se secó. Le pidió al profeta que pidiera a Dios por él y Dios lo sanó. Pero esa profecía se quedó. Y como 400 años después aproximadamente, por medio del rey Josías, que Dios había profetizado por nombre, se iba a llamar Josías, estaba aquí derribando ese altar que Jeroboam había edificado. Es impresionante. Es impresionante. Verso dice que lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Ásera. Verso dice, vamos a leer eso. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Tremendo, ¿verdad? Y las profecías de Dios, hermanos, se cumplen a la letra. Todo lo que Dios dijo que va a pasar, ténganlo por seguro que va a pasar. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. 400 años después. No un año, no dos, 400 años después. Y lo nombró por nombre. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías. E hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces Josías, hermanos, hizo lo que ningún otro rey, ni Josafat, ni Ezequías, ni ninguno de los reyes buenos habían hecho. Él lo hizo. Arrasó con todo, ¿verdad? Y al ver lo que hizo, nos damos cuenta en la triste condición que había caído Judá. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios. No puedo enfatizar, hermanos, que tenemos que estar en la palabra de Dios. Si no saben lo que pasa, nos vamos alejando hasta que empezamos a cometer cosas que son abominables para Dios. Pero cuando estamos en su palabra, constantemente nos recuerda, haz esto, no hagas esto, conságrate, santifícate, camina en el amor de Dios, camina en Él. Pero cuando nos apartamos de su palabra, se nos olvida. Y poco a poco el enemigo va minando la palabra en nosotros y empezamos a apartarnos de Él. Y eso fue lo que pasó con Judá como nación. Se apartaron completamente de Dios al punto que estaban quemando a sus hijos, a sus bebés vivos. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? Verso 21. Entonces mandó el rey y a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos
en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Eso es extraordinario. No estoy seguro cómo es que celebraron la Pascua, pero dice que no la celebraban bien hasta Josías. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Verso 21. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. A Josías está, hermanos, entre los reyes más grandes de la historia de Judá, de Israel, ¿verdad? Y ¿saben cuál fue su? No era que era tan poderoso o que tenía muchas riquezas, sino que se volvió a Dios con todo su corazón. Le entregó a Dios todo su corazón. Eso es lo que más cuenta para Dios que nada, hermanos. Dios no está impresionado con el dinero, no está impresionado con posiciones, no está impresionado con grandezas de este mundo. A Dios lo que le impresiona es una persona que se vuelve y se rinde a Él de todo su corazón. Para Dios, esa es una persona grande, ¿verdad? Puedes ver a una persona la más humildita que puedes ver y entrega todo su corazón a Dios, y para Dios esa persona es más grande que ni los billonarios que tenemos hoy. El otro día estaba viendo a este Elon Musk. Si no me equivoco, tiene ahora vale como 700 billones o 700,000 millones. Aquí en Estados Unidos decimos billones. 700 billones de dólares. Y se cree que dentro de poco tiempo va a ser un trillonario. O 1,000 billones o mil millones de dólares. A Dios no le impresiona nada de eso, hermanos. Dios considera más grande a esa persona que se humilla a Él que ni a las personas más grandes de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que cuenta para Dios. Verso 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Entonces, el reino del norte de Israel duró aproximadamente 200 años. Vino a Siria, lo conquistó y se los llevó a todos. Y Dios libró a Judá de las manos del rey de Asiria y duró aproximadamente otros 200 años. Entonces, el reino de Judá duró aproximadamente 400 años antes de que Babilonia destruyera a Jerusalén y al templo. Y como dicen las escrituras, no hubo otro rey como el rey Josías. Pero escuchen esto, fíjense lo que va a pasar. Cuando yo leí esto por primera vez me entristecí. Pero escuchen lo que pasó. Verso 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón a Nesao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Número 1, Josías no consultó a Dios, ¿verdad? Dios lo había engrandecido a Josías
Y cuando entró el faraón a pelearse en contra del rey de Asiria, tal vez a Josías se le subió a la cabeza. Dijo, no, dice, esto es mi territorio, tienes que pasar por mí. Eso es número uno. Y número dos, me parece que en las crónicas, el libro de las crónicas, ahí dice que el faraón le dijo, no, dice, mi pelea no es contra ti, es contra el rey de Asiria. Entonces, número uno, no consultó a Dios. Número dos, se involucró en una batalla que no le pertenecía a él, ¿verdad? Y lo que sucedió trágicamente, que el faraón pues lo mató, murió prematuramente. Y la Biblia dice, también la tradición judía, que lloraron a Josías como nunca habían llorado a ningún otro rey. Tal vez porque lo amaban, pero también porque sabían que después de su muerte algo terrible iba a pasar. Y la lección que podemos aprender, hermanos, es de que no importa qué tan gran relación tengamos con Dios o cuán consagrados seamos a Él, tenemos número uno que consultar a Dios en todas las cosas, especialmente en las batallas. Nunca debemos pensar que somos hiper espirituales, ¿verdad? O creer que hemos llegado al punto donde no tenemos que consultar a Dios. Eso es muy peligroso. Entonces, en todo lo que estemos pasando, en las cosas que vengan en contra de nosotros, hermanos, no se nos debe subir a la cabeza, enorgullecernos y tratar de llevar a la batalla en nuestras propias fuerzas. Porque corremos el peligro de quedar expuestos y el enemigo hasta nos pueda matar. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Entonces, tenemos que consultar a Dios en todas las cosas, hermanos. Especialmente cuando el enemigo viene en contra de nosotros. Y tenemos que poner nuestra confianza en Dios. No ser impulsivos, no querer, vas a ver, me las vas a pagar o van a ver cómo les va a ir. Hermanos, no debemos hacer esas cosas, sino que lo debemos dejar todo en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces podemos ver aquí la lección del rey Josías. No consultó a Dios y se fue a pelear una batalla que no le correspondía a él. Y de igual manera nosotros, hermanos, debemos de pedir discernimiento a Dios. Señor, dame discernimiento y sabiduría para vivir la vida que tú quieres que yo viva y no cometer los errores que han cometido los grandes hombres de Dios. Moisés, el gran Moisés, al último no pudo entrar en la tierra prometida porque había desobedecido a Dios. Entonces, la lección esta noche, hermanos, es que debemos darle la batalla a Dios. Debemos de consultar a Dios y dejar que Dios, pelee nuestras batallas por nosotros. Padre, te damos muchas gracias este día, te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti. Señor, oramos y pedimos por el espíritu de discernimiento y sabiduría para saber llevar a cabo, Señor, para encomendarte a ti las batallas, porque tú eres, Señor, el que nos libras de todo peligro. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel. Amén. Que les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.